ejercicio para analizar la rentabilidad del proyecto y la rentabilidad del inversionista, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a enseñarte cómo se desarrollan gráficos. Hoy día vamos a hacer una clase muy práctica, ¿no? Con respecto a lo que vendría a ser esa parte del análisis, el pensamiento de lo que, de alguna manera, de una manera simplificada y muy sencilla, ¿no? El pensamiento del mismo inversor. Bien, vamos a ver, te voy explicando algunas cosas con respecto al ejercicio. Lo que tenemos acá son tres filas, ¿no? Que habla justamente sobre el flujo neto. Cuando hablamos del flujo neto, hablamos justamente dentro de un periodo, un periodo o un tiempo de vida del proyecto, ¿no? Un periodo o tiempo de vida del proyecto. Acá lo que tú estás viendo justamente que aparece un año cero. Este año cero que aparece dentro de este pequeño flujo de caja, ¿no? Vendría a ser conocido como el año de inversión. Nosotros lo denominamos técnicamente año cero porque es el año donde nosotros, vamos a decir así, hacemos toda la implementación, el alquiler, la limpieza, la ambientación del local, ¿no? La compra, todo listo, hasta la contratación también puede ser del personal, todo listo para que pueda empezar a desarrollarse, lógicamente, ¿no? O pueda ejecutarse el proyecto de inversión. ¿Y esto dónde vendría a empezar? En el año 1. Ahora te explico. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de inversión, el flujo de caja del que estamos hablando, porque acá solamente ves el año 0 y después un año 1, nosotros decimos que existe un protocolo, ¿no? Casi la mayor parte de los proyectos, ¿no? Cuando son construidos, ¿no? Tenemos por protocolo, el proyectista tiene por protocolo siempre que establezca un periodo o tiempo de vida de 10 años, ¿no? Ese siempre es el protocolo. Siempre cuando construimos un proyecto lo hacemos con la idea de que un mínimo de tiempo va a ser de 10 años. Pero eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque dependiendo de la empresa, dependiendo del tipo de producto, dependiendo del mercado, dependiendo de las condiciones de operación que puede tener la empresa, es posible que el tiempo de vida del proyecto no sea de 10 años, sino pueda ser de 5, puede ser de 4 o hasta de 3 años. Acá, por ejemplo, te plantea la idea de que sea solamente un solo año, o sea, un tiempo de vida de un solo año, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Si el rango es 10 años, se puede construir, se puede elaborar proyectos para menos de 10 años, esto significa, bajo la misma premisa o la antítesis de toda esta explicación, es que también podemos desarrollar proyectos de 11, 15, 20, 25, 50, hasta 100 años, ¿no? Es posible, dependiendo lógicamente del tipo de producto o servicio que se quiera ofrecer, ¿no? Ejemplos de proyectos que podrían ser de menos de 10 años, una droguería, ¿no? Una droguería se considera una empresa en la cual se tiene que almacenar justamente las medicinas, los medicamentos, y la inversión más importante tiene que ver lógicamente con el lugar de almacenamiento. Entonces, en una investigación que nosotros desarrollamos, entendimos que la droguería, en sencillo, conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Vamos a decir, al periodo de 3 o 4 años de trabajo, ya prácticamente el desarrollar un mejoramiento o un mantenimiento del ambiente es casi similar a la inversión de poner una nueva. Imagínate, ¿no? A los 3 o 4 años ya de tiempo de vida de la droguería, ¿no? Tratar de mejorar, tratar de optimizar o darle ese mantenimiento que necesita para poder mantener las condiciones de higiene, ¿no? Y vamos a decir de frescura para los medicamentos, ¿no? Prácticamente la inversión que vas a utilizar es prácticamente poner una nueva. Y muchas empresas, y ahí es donde aprendí justamente que este tipo de empresas prefieren darle de baja, ¿no? Y abrir una nueva, ¿no? En otros casos, por ejemplo, ya pasando de los 10 años, ¿no? Cuando empecé a desarrollar proyectos que tendrían que ver más que nada con el mejoramiento e implementación de carreteras, aprendí, por ejemplo, que si uno decide para poder, vamos a decir, construir una carretera, ¿no? Para un determinado local o poblado o región, ¿no? Hay que considerar el tipo de transportes, el tipo de rodamientos que existen, ¿no?
Entonces, he aprendido en esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Que podemos darle dos alternativas. Una alternativa es el asfalto caliente y justamente el asfalto caliente tiene un periodo de vida de 10 años. O que puede ser mejor todavía, que es el concreto, es la vía de concreto de 2 pulgadas, que puede darle un tiempo de vida de hasta 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tú te das cuenta, el establecer el protocolo de 10 años dentro de un flujo de caja para poder hacer un análisis económico, un análisis financiero de él, ¿no? Es dependiendo, esta condición de protocolo depende justamente del tipo de producto o servicio que se quiera ofrecer, ¿no? Perfecto. Entonces, quedamos en la condición de que el año 0 es el año donde se invierte y el año 1 pues definitivamente es la ejecución. Bueno, acá tenemos también otra fila que tiene que hablar con el financiamiento y esto también es una buena premisa, ¿no? Se dice que generalmente un emprendimiento, a veces es mejor que la mayor parte de ese emprendimiento sea a través de un préstamo, ¿no? Que se pueda financiar y es lo mejor a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos el coste del capital, cuando nosotros hacemos un análisis de cuánto sería el coste del capital, es posible que de repente cuando nosotros ponemos platita para un emprendimiento, ese dinero prácticamente es considerado o nosotros esperamos por la inversión de nuestro propio dinero ya prácticamente una determinada rentabilidad, ¿no? Pero generalmente, como sucede en muchos de estos proyectos donde parte del dinero que se invierte es financiado y parte del dinero es de repente dinero del inversionista, hay que calcular los riesgos, hay que calcular, por ejemplo, los riesgos que puedan existir en la industria, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio sobre eso, les voy a enseñar a desarrollar un análisis sobre eso. Es un ejercicio un poquito largo, pero es muy bueno, para poder entender cómo se calcula, por ejemplo, los riesgos de la industria. Nosotros, por ejemplo, no hacemos cálculos acá en nuestro país sobre los riesgos de la industria. Vamos a utilizar la información que desarrolla otro gran economista, ¿no? Es un economista norteamericano que lógicamente trabaja en la Universidad de Nueva York, ¿no? Para poder medir justamente la industria. A veces hacemos también un análisis de los tipos de dividendos o de los tipos de inversiones posibles en los cuales consideramos las tasas de rentabilidad de estas inversiones que podríamos realizar. O sea, no gastar el dinero de repente en esa inversión, sino considerar cuánto sería el coste de oportunidad de no invertir de repente en esas inversiones, que podrían ser, por ejemplo, ¿no? Los bonos del Tesoro norteamericano, los bonos soberanos peruanos o los bonos del Tesoro del Banco, el Banco, perdón, el Banco Central de Reserva Alemán, por ejemplo, ¿no? Son bonos que están bien considerados en el mercado, ¿no? Bueno, pero acá tenemos el financiamiento y lo que vemos es que a pesar de que la persona necesita, ¿no? La persona necesita un monto de inversión de 1.000 soles, ha considerado también, lógicamente, financiarse. Y luego viene el flujo de inversión del inversionista, donde vemos justamente cuánto es lo que realmente necesita, ¿no? Si realmente necesita 1.000 soles, acá vemos en el financiamiento 800, ¿no? No sé si ahora voy a ver en el ejercicio que les he planteado, sí está, lo he dejado ahí. Vemos que justamente al final el inversionista requiere de 200 y vamos a tratar de analizar por diferentes tipos de métodos, ¿no? Los resultados de estos procedimientos y voy a darte una serie de ideas sobre lo que piensa el inversionista cuando hace un análisis sobre el proyecto y hace un análisis sobre la rentabilidad que espera, ¿no? Muy bien, entonces tenemos acá en el año 1, tenemos también ahí más o menos lo que deberías generar, la idea principal que está diciendo, te endeudas en 1.000, ¿no? Y en el siguiente año tú estás generando, producto de tus operaciones, ¿no? 1.120. En la siguiente fila te dice, bueno, te estás financiando parte de estos 1.000 soles, te estás financiando 800, ¿no? Pero tienes que definitivamente pagar intereses por 864, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis, ya tenemos estos resultados, pero a lo que nos interesa es definitivamente los resultados que vamos a generar en las siguientes filas y te voy a ir explicando poco a poco qué significa. ¿Sí? Primero que nada, vamos a analizar el incremento. Como vuelvo a repetirte, esto es lo que se espera. Estamos hablando de un flujo de caja proyectado, es un flujo de caja planificado, ¿no? Se espera que tú generes ingresos por 1.120 soles, ¿no? Sin embargo, tu emprendimiento te ha costado 1.000,
Entonces, en esta primera fila de incremento, lo que tú vas a hacer es una simple diferencia, ¿no? Recuerda que acá digo diferencia porque si tú te das cuenta, los 1000 soles que aparecen aquí, voy a aumentar un poquito más el tamaño, ¿sí? Los 1000 soles que aparecen aquí aparecen con símbolo negativo, mientras que definitivamente el flujo de efectivo del año 1, así debemos conocerlo, el flujo de efectivo del año 1 te está dando a ganar como 1120 soles. Entonces lo que nosotros queremos conocer es cuánto ha sido el incremento o la variación justamente de prestarte 1000 soles y lógicamente lograr vamos a decir, un ingreso por 1120 soles, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es una simple diferencia, pero en este caso sería una suma, dado los montos que tenemos. Entonces ahí justamente vas a hacer la suma de 1120 más los 1000 soles que aparecen en tu celda B4. Sí, por favor, pregunta, sí, hay pregunta. Su apellido, por favor. Sí, profesor, mi apellido es Romero, Augusto Romero. Profe, si en el año 0 empieza con menos 1000 y luego quiere recuperar con 1120, ¿no serían 2120 la diferencia? Lo que pasa es que nosotros estamos tomando en consideración que ese dinero que tienes en el año 0 es lo que estás invirtiendo en poner en la empresa. Es lo que estás gastando en poner la empresa. Es el costo de la implementación de tu empresa. Y los 1120 que estás generando en el año 1 es la multiplicación, bueno, se podría entender así de esta manera, ¿no? Es la diferencia entre tus ingresos totales, ¿no? Y los costos totales de operación, donde estás obteniendo una utilidad de 1120, ¿no? Entonces, por eso es que estamos representando en el año 0 estos 1000 soles, ¿no? Como algo negativo, ¿no? Entonces, tienes que desembolsarlo, requieres 1000 soles, estás desembolsándolo, pero producto de tus operaciones, ¿no? De los ingresos y que hemos obtenido definitivamente en contraste de tus ingresos totales menos tus costes totales, hemos tenido justamente un beneficio de 1120, lo que vendría a ser entendido como un flujo de efectivo del año 1, o sea, una utilidad del año 1. Ahora, ahí también deberíamos meter, profesor, ahí podemos estar hablando de repente que la empresa de repente depreció, sí, podríamos hablar justamente de una depreciación y de generarse con ello un escudo fiscal, lógicamente, para poder pagar menos impuestos. Podríamos decir de repente que dentro de esos 1120 se están considerando todos aquellos costes que requiere la empresa para poder operar, sí. Podemos considerar que ese monto de 1120 también puede estar quedando de repente, ha considerado la empresa que deba de haber un capital de trabajo o que de ese flujo de efectivo una porción de ese dinero se destine, ¿no? Para capital de trabajo, también podríamos considerarlo ahí. Pero como el ejercicio es muy simple, muy sencillo y solamente es netamente pedagógico para poder conocer un poco cómo piensa el inversionista en diferentes tipos de situaciones, ¿no? Esos 1120 es el producto de tus ingresos menos tus costes totales, de una manera muy simple de verlo, ¿no? Y si tú me dices, profe, ¿haya pagado impuestos? Bueno, consideraríamos que ya pagaste estos impuestos y lógicamente es lo que te está quedando, lógicamente, en ese año, ¿no? Sí, siguiente pregunta. Profesor, quedaríamos ¿Apellido? Osvaldo Vega. Vega, muy bien. Entenderíamos que el año 1 es la parte de la ejecución y el movimiento del ejercicio de la inversión, ¿cierto? Claro, es la operación de tu proyecto. Donde Sí, es cuando donde la empresa o donde el proyecto va a generar los escudos fiscales, los gastos y también va a haber las utilidades de repente, pero el año 1 viene a ser en sí la ejecución de la inversión. Exactamente. Estamos empezando a operar. Sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, en el incremento, vuelvo a repetir, la única operación que tienes que hacer acá es, lógicamente, sacar la diferencia, pero como tienes un símbolo negativo, lógicamente tienes que sumarlo, ¿no? A 1120 le estamos sumando los menos 1000 soles que están acá y te está dando, lógicamente, que hay una variación entre lo que invertiste y lo que recuperaste, ¿no? De 120 soles aproximadamente, ¿no? De 120 soles. Ahora,
Es importante entonces, a partir de este punto de vista, del análisis solamente de los flujos netos del proyecto, ¿no? Desde el monto de inversión hasta los flujos de efectivo que puedan generar dependiendo del tiempo de vida del proyecto, saber más o menos cuánto es la tasa que estamos obteniendo. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, vamos a utilizar una función que se llama tasa interna de retorno. Acá voy a proponer acá con función F2, ¿sí? Vas a escribir símbolo de igual, vas a poner igual, vas a poner TIR, no necesariamente tiene que ser con mayúscula, ¿sí? Voy a hacerlo para que usted lo pueda replicar, ¿ya? Así. Voy a poner TIR, así lo va a hacer usted, ¿sí? Ahí debe estar saliéndote una cinta de opciones y le vamos a dar doble clic a justamente esa cinta de opciones, ¿sí? Donde nos da una fórmula y como todavía tenemos que implementar o de repente establecer la fórmula, usted, dependiendo de su dominio, lógicamente, esta función estadística, puede hacerlo directamente o sencillamente apertura en la parte superior, no sé si lo notará, pero voy a aumentar todas las veces, todo lo que pueda, ¿sí? Ahí ve el símbolo función, ¿sí? Le vamos a dar doble clic para que aparezca un cuadro de diálogo, ¿no? Para poder ingresar los datos, ¿no? Entonces ahí voy a apertura el cuadro de diálogo y te voy a explicar un poquito, ¿no? Porque esto tendría que ver ya con casi la última parte del curso, pero es necesario justamente para el análisis, ¿sí? Tenemos acá dos cuadros dos informaciones que hay que proponer. Ahí lo voy a poner. La primera de ellas tiene que ver con los valores, es decir, para poder analizar cuánto es el retorno de la inversión, en este caso, como que solamente estamos analizando los flujos netos del proyecto, ¿no? Estamos de alguna manera determinando o tenemos que proponer desde el monto de inversión y como te estás dando cuenta, tiene que estar con símbolo negativo o puedes seleccionar todos los flujos de efectivo y a esto lógicamente incluirlo, el monto de inversión con símbolo negativo, ¿no? Para poder estimar. Ahora, una cosa interesante es que en el segundo cuadro nos dice cuánto, voy a ponerlo acá para que usted lo pueda ver, ¿ya? Control 1, ahí está. Ahí te dice definitivamente si tú quieres proponer un determinado monto, ¿no? Si tú quieres proponer un determinado monto. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la tasa interna de retorno, el concepto dice cuánto es el interés que retorna motivo de la inversión o cuánto de ganancia o porcentaje de ganancia estás obteniendo, diciéndolo de una manera mucho más vulgar. Pero el cuadro de diálogo también te está pidiendo, si es que usted lo tiene, ¿no? Si es que usted lo tiene, si tiene algún monto con el que usted desea comparar, ¿no? Aquí, por ejemplo, si usted no propone absolutamente nada, te dice muy claramente la computadora. Si usted no propone nada, la computadora asume que el monto mínimo de su propia ganancia debe ser mínimo del 10%. A una gran verdad. Cuando desarrollamos los proyectos de inversión, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos los proyectos de inversión, más que nada los proyectos públicos, ¿sí? Utilizamos montos o retornos o tasas de descuento, como podemos decirlo así, entre el 11 y el 14%. Es decir, cuando desarrollamos un proyecto público, el monto que podemos exigirle al proyecto debe estar entre el 11 y 14% y es válido. No es un monto que, recuerden que como es un producto o un servicio público, no está esperado en generar demasiada ganancia, sino más bien definitivamente que pueda cumplir con el objetivo, o sea, que pueda cumplir con la necesidad que tenga el pueblo, ¿sí? Pero además de ello que sea sostenible, además de ello que sea un proyecto que se pueda sostener en el tiempo, que pueda generar o que se requiera un mínimo de recursos para mantener su operación y su operación a lo largo del tiempo de vida que se estableció para el proyecto. Si nosotros no tenemos, y lo vamos a hacer después te voy a enseñar a aplicarlo, no es parte de que lo vamos a dejar y decirlo así, no va a quedar, pero no lo necesitamos ahorita en este momento, pero ya sabes para qué sirve. En la primera se deben poner los valores del flujo neto, ahorita te voy a enseñar, y en la segunda puedes tú llegar a proponer un porcentaje. Y el porcentaje, lógicamente, si está hablando del 10%, puedes poner 0.1, si quieres poner 20% 0.2, si quieres poner 30% 0.3, etcétera, 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 y así va a manejarse, ¿no?
Muy bien, entonces ahí incluso se asume 0,1, ¿no? 0,1 que es relativo al 10%. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la primera fila, donde dice valores, y vas a seleccionar 1000 y 1120. Nada más, así de simple. Y recuerda esta forma de trabajo porque lo vas a requerir, lógicamente, para uno de los trabajos más importantes en el curso, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo menos 1000, que es el monto de invertido en el año 0, y en el flujo, en el año 1 tenemos justamente el flujo de efectivo, las ganancias que hemos obtenido, que es en este caso 1120 soles. Dado que nosotros no tenemos hasta este momento no hemos previsto tener una tasa de retorno, una tasa de interés de retorno, la dejamos vacía, ¿sí? Incluso ya nos está dando un resultado producto de esta operación y usted lo está viendo justamente sin siquiera terminar de poner la información, te está diciendo que el resultado de tu fórmula te sale 12%. ¿Qué significa eso? Significa que habiendo invertido 1000 soles, ¿no? Habiendo financiado un emprendimiento de 1000 soles y terminando el tiempo de vida del proyecto, porque solamente lo querías hacer el negocio para un año, habiendo generado 1120, de acuerdo a esto, has ganado, has tenido un incremento, ha habido un contraste entre tu flujo de efectivo y tu monto de inversión de 120 soles. Por tanto, entonces lo que has recuperado o la tasa de retorno de tu inversión ha sido del 12%. ¿Ya? Ha sido del 12%. Eso nada más con respecto a esta pequeña operación. Eso significa que cada vez que tú requieras hacer un análisis sobre cuánto es el retorno de una inversión, te está diciendo, debe usted considerar cuánto has invertido y cuánto te está generando de ganancias durante el tiempo de vida del proyecto. Nada más. Eso es lo que tú tienes que recordar, tienes que aprender. Nada más. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Perfecto, vámonos ahí aparece, no sé si, vamos a ver, discúlpeme, yo a veces me olvido ya, y ya estoy viejito y mi Alzheimer ya está más avanzado. Te está exigiendo justamente allá el valor actual neto. Y acá también es una forma bien sencilla, bien sencilla. Lo voy a eliminar, ahí nomás, ya lo voy a eliminar, y acá voy a poner igual, y usted va a poner acá dentro de ese igual, va a poner BNA, así de simple. Así como lo ves en la pantalla, vas a escribir B chica NA. Chica NA. Ahí está, ¿sí? Te sale una cinta de opciones, nosotros vamos a seleccionar la primera opción, la otra tiene que ver para no utilizar periodos, ¿ya? Es otro tipo de ejercicio, y como tenemos ahora ya la operación que está establecida, otra vez vas a presionar el botón FX, ¿sí? El botón de FX, para que salga un cuadro de diálogo. Ahí lo voy a dejar en la parte de arribita, ¿sí? Para poder chambear, ¿sí? Volvemos a la situación de que te está exigiendo una tasa, incluso para analizar el valor actual neto. ¿Qué es el valor actual neto? Como nosotros estamos trabajando en dos diferentes periodos de tiempo, tú tienes que entender que si hablamos de un año 0, ¿sí? Es el año donde tú invertiste, entonces va a pasar un tiempo hasta que termines de implementar todo lo que necesitas en esa empresa y te pongas a trabajar. Entonces estamos hablando de dos diferentes periodos de tiempo. Como ya sabes, uno de los aspectos más importantes de analizar el factor de producción, que en este caso sería el capital, es justamente que el capital a lo largo del tiempo puede ser utilizado para diferentes cosas. Una persona que tiene 10 soles en este momento, ¿sí? Puede utilizarlo para gastarlo en lo que él quiere, ¿no? Puede utilizarlo y gastar en lo que él quiere. Pero si nosotros nos ponemos a analizar que estos 10 soles los mantiene, ¿no? Los mantiene y los quiere gastar el día de mañana, es posible que este dinero de repente, ¿no? Que has podido utilizarlo en satisfacer tus propias necesidades, de repente estés pensando en gastarlo en otro tipo de necesidades o de repente lo puedas pedir, puedas dar en préstamo. Y una de las cosas que nosotros aprendemos es que si tú le das en préstamo a una persona, lógicamente tiene que existir un costo de ese préstamo. A nadie se le va a prestar 10 soles para que me devuelva 10 soles. En ese caso eres un mal emprendedor porque lo que estás ganando es nada. Y además de ello, que no estás considerando el costo de, vamos a decir, todas las pérdidas de poder utilizar esos 10 soles de repente en algo que te convenga o en algo que tú puedas satisfacer dentro de tus necesidades, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que considerar que debe existir una compensación cada vez que se realiza un préstamo. Hay un coste del capital que se pueda prestar.
Y nosotros lo entendemos justamente como tasa de interés, ¿no? Entonces, acá en la primera fila vuelve a aparecerte una tasa. Si tú no tienes una tasa que quieras utilizar, ¿no? No tienes establecido una tasa que quieras utilizar, pues sencillamente lo dejas vacío, ¿sí? Lo que nos interesa es el valor que aparece en la fila que aparece a continuación, que dice valor 1, ¿no? Entonces acá lo único que usted necesita, si no va a proponer ningún tipo de tasa, si no vas a proponer ningún retorno a tu inversión, vuelvo a repetir eso, lo vamos a hacer dentro de un ratito, ¿sí? Lo único que vas a hacer es seleccionar la cantidad del monto de inversión del año 0, ¿sí? Y la cantidad del flujo de efectivo en el año 1, ¿no? Ahí está, solamente eso es lo único que vas a proponer. Ahora, si tú lo quieres hacer de una manera más ordenada, el Excel te permite incluso crear mayor cantidad, ¿no?, de valores para que usted pueda proponer, ¿no? Puedes crear, ¿no?, hasta 254 valores, ¿no? A veces se utiliza, por ejemplo, yo lo he utilizado ¿para qué? Por ejemplo, la valoración de las acciones de una empresa, ¿no? Cuando tengo flujos de efectivo, por ejemplo, de cuánto me va a rendir una acción durante los próximos 12, 15 años, 20 años, 25 años, ¿no? Sí, también algo que no sé si les habrán enseñado en análisis financiero. Pero bueno, vamos a proponer solamente en la primera fila, ¿no? El valor 1, que solamente es seleccionar el monto de inversión en el año 0 y el flujo de efectivo del año 1, nada más. Y ahí como te está dando a entender, justamente te aparece ya un resultado, lo voy a proponer acá. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Cuál es la explicación de esos dos resultados? El primero te está diciendo que si tú haces el emprendimiento de invertir 1.000 soles y después de un año vas a obtener 1.120, te está diciendo, bueno, eso significa que el retorno a tu inversión ha sido del 12%. Y el segundo te dice que si tú estás invirtiendo 1.000 soles ahora y esperas ganar, ¿no?, dentro de un año 1.120, si nosotros actualizáramos, ¿no?, si nosotros lleváramos este monto futuro, ¿no?, lo trajéramos al presente, te dice que estarías ganando en la actualidad 120 soles, ¿no? Eso es lo que tú estás ganando producto de las actividades de tu empresa durante un año o durante este tiempo de vida, lógicamente, de este proyecto o emprendimiento, ¿sí? Son 120 soles. Eso es todo, ¿no? Eso es lo que significa tanto el primero, la tasa interna de retorno, como el valor actual, ¿no? Después de un año, has ganado 120 soles. Esos 1.120, si lo trajéramos al presente, ¿sí?, y le restáramos el monto de inversión, has ganado después de un año 120 soles, ¿no? Por tanto, dependiendo de tus expectativas de ganancia, podrías tú considerarlo de repente un negocio o un emprendimiento con viabilidad económica. Un emprendimiento viable económicamente hablando, ¿sí? Muy bien, muy bien. Hasta aquí no creo que haya mayor dificultad con las operaciones que estamos realizando. Recuerda que este trabajo me lo tienes que presentar al terminar la clase, ¿sí? Siempre. Ese es producto. Si tú me lo presentas de un día al siguiente día, al día 2, al día 3, recuerda, para mí existe una meritocracia. Tú tienes que estar ahorita presente. Es como si estuviera en el salón. Vas al salón para desarrollar el ejercicio y presentarlo en el momento. Si ya lo presentas después de días, eso definitivamente baja, ¿no?, tu calificación, ¿sí? Muy bien. Vámonos al siguiente, que vendría a ser el financiamiento. Se plantea la idea, ¿no?, y acá es donde de una manera tácita se te está diciendo, oye, cuando realizas un emprendimiento, trata de financiarte el mayor monto posible, ¿no? Trata de financiarte lo que tú estás emprendiendo, trata de financiarlo a través de un banco, trata de hacer un buen financiamiento, también buscarte una buena tasa de interés. No sabes si te van a cobrar una tasa de interés fija o te van a cobrar una tasa de interés variable, ¿no? Vamos a discutirlo eso más adelante, ¿no? Pero después te dice, bueno, una vez que tú te has pedido prestado de estos 1.000 soles 800, ¿no? 800 vas a financiar, y acá es donde vemos el costo del capital que estás prestando. Acá es donde analizamos el costo de capital. Te dice, entonces, que después de un año, lógicamente tú tienes que devolver, si has quedado así con el banco, ¿no?, que vas a pagar anualidades, no es así, ¿no? Tienes que pagar 864, o has pagado mensualidades que han sumado hasta ese año entero, ¿no?, un total de 864 soles. Ahora, ¿por qué los montos están invertidos?
¿no? La primera pregunta sería, profe, en la primera vemos símbolo negativo al monto de inversión y después positivo en el año 1. Pues acá es diferente. Dado que el banco te está dando el dinero, esto significa que es una entrada de capital para tu empresa. Es una entrada de capital para tu emprendimiento. Total, tus obligaciones llevan que al año 1, lógicamente tengas la responsabilidad de tener que devolverlo. Entonces, por tanto, se considera un monto negativo, se considera una salida de dinero, ¿no? Una salida de dinero. Vamos a hacer el análisis, pues hasta aquí, hasta este momento, volvemos a hacer el punto, solamente es una suma, recuerda, pero como estamos escribiendo menos 864, ¿no? Sabes que es una diferencia, pero dentro de la fórmula tienes que poner los 800 y sumarle, lógicamente, los 864. Ahora, te da un monto negativo, dice, te han dado 800 y has tenido que pagar 864. ¿Cuánto es lo que en realidad, disculpa ahí, cuánto es lo que adicionalmente has tenido que devolver? Bueno, lo que adicionalmente has tenido que devolver ha sido 64 soles, ¿no? Ha sido 64 soles, porque ha sido la ganancia del banco justamente por prestarte dinero. Ha sido el interés en efectivo, ¿no? que te ha pedido que le devuelvas el banco. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a utilizar una simple fórmula. Acá vamos a utilizar una simple forma. Te voy a enseñar otra forma de encontrar justamente ese retorno que te está pidiendo el banco, ¿sí? Vamos a utilizar una simple fórmula que se conoce como ¿cómo se llama? La fórmula del incremento porcentual, ¿no? Esta es la fórmula del incremento porcentual, ¿no? Ahí te voy a poner la fórmula para que la veas. ¿De qué se trata? Sí, por favor, dígame. Profesor, una consulta. Si en Sí, el por favor. periodo cero, si en el periodo cero he gastado, por decir así, 1.000 soles y luego he recuperado en el periodo 1 de operación 1.120, entiendo que esos 1.000 son gasto o es un costo o es una inversión. Porque si fuese una inversión, el financiamiento, los 800, ¿eso qué sería? ¿Una inversión? Ese préstamo. Claro, Porque si ahí no dice, solamente los 64 sería, ¿cómo se llama? Lo que se lleva el banco, pero entonces ha sido un gasto, no ha sido una inversión que pueda sí, traer la empresa. Ujú. sí, ¿me puede decir su apellido? Siempre dígame su apellido para anotarlos. Chalco, profesor. Ah, Chalco, O sea, gracias. porque si no ese 64 va a favor del banco, pero ¿qué obtiene la empresa por ese financiamiento? O sea, si ha sido una inversión, se supone que algo obtiene la empresa, ¿no? Porque Sí, ha trabajado con ese muy bien, capital. para responder a su pregunta estamos hablando de diferentes tipos de situaciones. La primera que está estableciendo que usted está realizando la inversión. ¿No? Tú estás realizando la inversión, es el tema que estamos explicando, ¿no? Donde tú desembolsas tus 1.000 soles, ¿no? Y luego de un año, o sea, es tu propio dinero, luego de un año estás recibiendo 1.120. Entonces, al analizar a través de la tasa interna de retorno del valor actual neto, lo que se está diciendo es, muy bien, como has arriesgado tu dinero, el retorno de tu inversión es el 12% Ujú, y lo que has ujú. ganado, lo que has ganado, que es 1.120, si nosotros lo traemos al presente, es 120 soles nada más. El día de hoy, Sí. invirtiendo 1.000 soles y ganando en un año 1.120, lo que vas a ganar en este momento son 120 soles. La diferencia. Ujú. La segunda fila te dice, oye, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si parte de ese proyecto de emprendimiento lo financias? Entonces, plantea la idea al estudiante de que cualquier tipo de proyecto de inversión no debe financiarlo con su propio dinero, por el riesgo que podría generar, ¿no? Por el riesgo que podría generar. Ujú. Entonces, acá lo que nosotros decimos, bueno, si vas a financiarlo a través de un préstamo del banco, y ahí es donde se invierten los papeles, ¿no? El banco parte, o sea, no estamos diciendo que el banco te ha financiado todo, no te ha financiado todo, te dice, te voy a financiar una parte. Entonces lo que estamos analizando es, como ese dinero que está entregando el banco, es un ingreso de recursos financieros para la empresa. Al periodo de un año, Ujú. después de haber pagado las mensualidades o haber pagado la anualidad que te pide, puede ser, ¿no? Puede suceder.
¿no? De que pagues 864, lo que estamos haciendo es un análisis de cuánto adicional has tenido que pagar y vamos a hacer un análisis también de cuánto sería la tasa de interés que te está cobrando el banco. Claro, porque es más la tasa de interés, pues. Sí, claro, lo estamos, es decir, el ejercicio lo estamos separando en varias partes para poder analizar. Ya. Esta es la parte del financiamiento. Muy bien. Entonces les decía justamente, gracias. Entonces les decía que así como hemos utilizado la tasa interna de retorno, te voy a enseñar una fórmula para hacer el cálculo, ¿no? Hay una fórmula para hacer el cálculo, ¿no? De cuánto sería más o menos la tasa de interés que estás recibiendo por esta inversión, ¿no? Así como hemos utilizado la tasa interna de retorno, acá hay una fórmula donde para eso justamente se requiere, te está diciendo, requerimos saber cuánto es la variación. Cuando hablamos de incremento, estamos analizando la variación de los flujos netos, en este caso del financiamiento, ¿no? Donde te dicen, para poder determinar cuánto es lo que te ha cobrado el banco, primero proponga, lógicamente, cuánto ha sido el incremento, ¿no? ¿Cuánto ha sido el incremento? Entonces usted ve en la fórmula que estamos escribiendo, después del símbolo igual, estamos escribiendo, ¿no? Estamos proponiendo cuánto ha sido el incremento dentro del préstamo que nos ha dado el banco. Hemos prestado 800 y lógicamente hemos tenido que devolver 864. A esto lo estamos dividiendo, ¿no? En la siguiente parte, lo que estamos haciendo, estamos dividiendo entre el monto original, ¿no? Estamos dividiendo entre el monto original. Entonces, el monto original que te dieron en el banco fue de 800 soles. Entonces, estamos tomando de los 64 soles que te ha pedido el banco, ¿cuál es la proporción de los 800 soles que te está prestando? Adicionalmente, como pago de intereses, ¿no? Ahí estamos viendo justamente 64 entre 800 se está sacando una proporción, ¿no? Y finalmente, dado que al momento de generar el resultado, al momento de hacer la diferencia, como hemos puesto 800 como un ingreso y 864 como una salida, lo estamos multiplicando por -1, ¿no? Por -1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos ahorita en este momento es conocer una tasa. O sea, si nosotros no hiciéramos eso, sencillamente te daría una tasa negativa, ¿no? Nadie te da tasas negativas. Eso significaría como que te hubieran dado un subsidio, ¿no? Si encontráramos una tasa negativa, es un subsidio que te ha dado el Estado, ¿no? Porque si me preguntas, profesor, ¿existen tasas negativas? Sí existen tasas negativas. Y las tasas negativas son producto de un subsidio que te pueda dar a través de inversiones, el gasto del gobierno a través de programas sociales del gobierno, ¿no? Entonces, acá lo que estamos es multiplicándolo por -1 para poder determinar más o menos cuánto sería la tasa de interés efectiva que te ha estado cobrando el banco, tasa efectiva anual que te ha estado cobrando el banco producto de este financiamiento y este pago, ¿no? Y ahí, voy a terminarlo acá, entonces te debe estar saliendo 8%. Entonces, ¿cuánto te ha prestado, cuánto de interés te ha cobrado el banco? 8%. Ahora, el emprendedor, lo que no se dice en este ejercicio es que el emprendedor tiene que hacer cálculos. Uno de los principales problemas de un proyecto de inversión, pues es principalmente que alguien te preste, o sea, conseguir que lógicamente se logre ese financiamiento. Segundo, ¿no? El otro problema del emprendedor es que si hay alternativas de préstamo, hacer una comparación sobre las tasas de intereses que te están cobrando. El ejercicio plantea la idea de que se haga un análisis, que si bien es cierto, hay empresas que te dicen, bueno, usted va, este es en el caso de los préstamos variables, ¿no? A tasa de interés variable. Te da un préstamo y te dice cómo va a ir reduciéndose, lógicamente, a través de diferentes pagos que vas realizando, ya sean mensuales, ¿no? También todos son mensuales ahorita en la actualidad. A través de diferentes pagos mensuales, cuánto se va disminuyendo, lógicamente, la deuda, y lógicamente cuánto se va acumulando del pago y cuánto justamente va restando, lógicamente, de esa deuda que te estás financiando. Entonces, plantea la idea, dos cosas, que tenemos que analizar, ¿no? La posibilidad de financiarnos y analizar, lógicamente, los costos de ese financiamiento. Y eso es en el caso, lógicamente, de buscar préstamos. O sea, la idea principal es que trates de utilizar, o sea, lo que te estoy enseñando es que trates de utilizar el menor monto posible de tu dinero, que trates de buscar el mayor nivel de financiamiento para definitivamente poder trabajar. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces tomaríamos lógicamente, si tú lo vas a financiar con tu dinero,
la consideración sobre el análisis o el pensamiento del inversionista ya es buscar un porcentaje de ganancia. O sea, directamente, si tú vas a invertir 1.000 soles, lo primero que tú tienes que analizar es cuánto vas a ganar por ese dinero. Ahora, si tú tienes otras opciones de inversión, entonces tendrías que considerar otros tipos de negocios, o sea, no ser demente, no pensar en un solo negocio y que estoy empecinado. Quiero hacer pantalones y me quedo con los pantalones y no me muevo de los pantalones, pero está bien. Acá lo que estamos hablando desde el punto de vista ortodoxo es que tu pensamiento, tu análisis se dirija a diferentes tipos de opciones que puedas tener, aperturarte y tener la certeza, más que nada, de que vas a recuperar o que vas a lograr esa cantidad de dinero, ¿no? Para poder continuar, ¿no? Que la idea de todo emprendimiento es ganar plata, no perderla, ¿no? El hecho de estudiar este curso es la idea de que usted pueda utilizar todas las herramientas para de alguna manera cualquier emprendimiento que quiera lograr lo haga a través de un proyecto de inversión y pueda determinar definitivamente si va o no va a obtener ganancia. Y en este caso lo que estamos haciendo es medir el costo del financiamiento. Y lo que te está diciendo lógicamente que el costo de tu financiamiento es 8%. Vuelvo a poner la fórmula ahí para que tú lo veas, ¿sí? Que es menos 64 dividido entre 800 multiplicado por menos. Aquí estamos sacando entonces lógicamente la proporción. Sí, ¿hay alguna pregunta? ¿Cómo se llama esta fórmula? Tiene un nombre. Sí, justamente le había mencionado incremento porcentual, la fórmula del incremento porcentual. La fórmula del incremento gracias. porcentual. Sí. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya el financiamiento. El último, y sí, por favor, otra pregunta. ¿Cómo está, profesor? Soy Vanessa Broggi. Yo le tengo una consulta, quizás me estoy adelantando, Sí. A ver, pero es una duda. Si Vanessa Obregui, ¿no? Obregui. Broggi. Ah, perdón, disculpe. Ya. Sí, yo tengo una consultita. Si yo, o sea, este mismo cuadro, esto que usted nos está presentando, yo podría aplicarlo si, por ejemplo, yo tuviera ya algo que está funcionando, pero quisiera saber de, ¿cómo se dice? No de invertir, sino de ahorrar. Por ejemplo, yo tengo un sistema en mi empresa, pero yo sé que esto me está generando un monto que me excede y quiero aplicar como una fórmula de ahorro. ¿Podría usar este mismo cuadro o hay un cuadro diferente? O sea, sería como que al revés, ¿no? Ya tengo algo funcionando, ya tengo una inversión, pero quiero cambiar el sistema para poder ahorrar porque me estoy gastando mucho dinero. ¿Se podría o hay otros? Sí, no. Lo que tendrías que hacer es hacer un análisis pormenorizado de los costes variables del uso de esa herramienta, de ese software que estás utilizando. O sea, hallar el coste total, ¿no? De la utilización de ese, vamos a decirlo así, ese proceso, esa técnica que tú estás utilizando y compararla con otras alternativas de solución. Ahora, en este caso, entonces estaríamos hablando de un proyecto de inversión de mejoramiento, porque tú no estás conforme con lo que estás utilizando, entonces necesitas, lógicamente, cambiar este sistema que estás utilizando y para ello lo que vas a buscar son alternativas técnicas viables que de alguna manera te generen un menor coste o un menor coste total o un menor coste de operación, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de que es un proyecto de inversión y lógicamente ese proyecto de inversión se va a basar más que nada en el análisis de los costes de operación de lo que tú estás utilizando, para decirlo así, ¿no? Y claro, primero lo que tienes que hacer es informarte sobre las alternativas. Ahí empezamos como que tú eres la consumidora, tú eres la clienta. Entonces, desde el punto de vista microeconómico, la teoría del consumidor, aquí lo que te está afectando ahorita en este momento es que el producto que estás utilizando no está satisfaciendo tu necesidad. Y en este caso, tu necesidad más importante es la generación de menores costes para poder generar un mayor nivel de rentabilidad, ¿no? Entonces, desde la teoría del consumidor,
y acá parece interesante, ¿no?, conocer todo esto. Hay un axioma débil y un axioma fuerte. El axioma débil dice muy claramente que el consumidor va a buscar un producto similar. Si me vas a venir a ofrecer, ¿no?, yo quiero cambiarlo, este producto, por otro, tiene que ser un producto similar o de repente un producto mejor, y el axioma fuerte me dice que tiene que ser al mismo coste, o sea, me va a generar esos resultados al mismo coste o a un coste menor, ¿no? Entonces, la teoría microeconómica aplica justamente para esa idea donde nosotros tenemos que hacer un análisis, lógicamente, de los costes operativos y ver las viabilidades técnicas de las alternativas de solución. Pero vuelvo a repetirte, tienes que hacer un análisis pormenorizado de lo que estás utilizando, viendo cuánto te estás gastando, qué recursos estás necesitando, si estás trabajando con una persona, cuánto le está costando, todo sacarlo justamente a tratar de establecerlo o estimarlo a costes unitarios, tal vez para que puedas hacer una mejor comparación versus las alternativas técnicas viables. Entonces eso también significa que te tienes que ir a pasear, suponiendo que tendrías que buscar diferentes alternativas, tienes que averiguarte, empezar a buscar experiencias de otras personas que han tenido este tipo de producto, que han comprado este producto, ¿no? Empezar a averiguarte si de repente posiblemente puedan haber costes ocultos con respecto a este producto o este servicio que tú estás utilizando, este procedimiento, sistema que tú estás utilizando, ¿no? Para poder tomar una buena decisión y que definitivamente no te lleve otra vez en mentiras o a través de una falsa información a una decisión que podría costarte de repente puede tener un coste de cambio demasiado alto. Porque nosotros entendemos que cuando cambiamos un sistema por otro, ¿no?, lo que menos queremos y que tenemos que entender que tiene que haber un coste de cambio. Tiene que existir un coste, vamos a decir, por sustituir un producto por otro. Y en la sustitución lo que nosotros buscamos es definitivamente que obtengamos un mayor margen, ¿no? Nadie negocia, nadie hace una negociación para perder, ¿no? Nadie hace una transacción o un comercio para perder. Siempre estamos tratando de buscar más allá de lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis pormenorizado de lo que tú tienes y compararlo con las alternativas técnicas que podrían existir, pero toma tiempo, hay que informarse, no hay que apresurarse, hay que tomar decisiones. Mi maestro Patricio del Sol decía, cuando nosotros tomamos decisiones muy breves, pensando que tenemos la experiencia de todo, que a mí nadie me tiene que enseñar nada, es cuando se toman las peores decisiones que llevan justamente a costos que a veces la empresa no puede llegar a superar. O sea, son pérdidas que se van a acumular y que la única forma de financiarlo, ¿no?, es a través definitivamente, la única forma de sostenerlo es a través de un financiamiento, ¿no?, y de los futuros ingresos que pueda generar la empresa, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir, ¿sí? Ok, Sí, muy bien. muchas gracias, profesor. Muy bien, muy bien. Vamos acá, entonces, ahora con la última opción, ¿no? La última opción, dado que ya hemos desplegado la idea de que podemos financiar, ¿no?, lo que tú estás Profesor, viendo justamente... Sí, sí, por favor. profesor, Sánchez Onzueta María Isabel le habla, profesor. Una Sánchez. consulta, no sé si no mencionó hace un momento, pero referente a la tasa que sacó del 12%, el 8%, la misma fórmula, si aplico, por ejemplo, me sale el 28%. Y cuando he visto la fórmula que usted aplicó en el 28%, es diferente porque ha utilizado la TIR, ¿no? Pues claro, ahí he utilizado la celda, la D con la B, pero si se coloca en el 28% está con otra, que es la TIR. Ahora, si aplico la misma, sale el mismo porcentaje. ¿Es una coincidencia o son dos tipos de fórmulas que usted ha utilizado? No, si aplicas la TIR te va a salir el 8%. Ah, ya, ok. Si En el aplicas el TIR, 28... sí te va a salir 8%. Ahí sí Disculpe, apliqué fórmula. profesor, Lo que pasa es sí sale igual. He Claro, hecho la práctica sí, con los dos, sí, con lo que ATIR. pasa es que... Ajá. Lo que pasa es que quería enseñarles otras formas de poder hallarlo, ¿no? Dependiendo que tengamos herramientas o no tengamos herramientas, quería enseñarles otras fórmulas para poder hallarlo. ya, Y ok, utilizar profesor. otro tipo de cosas, ¿sí? Ah, ok, eso Muy bien. quería solamente confirmar. Gracias, profesor. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Es una buena observación. Bien, desde el punto de vista del flujo del inversionista, lo que nosotros notamos aquí es la idea, pues, que ya te financiaste es casi
la mayoría o el 80% de tu emprendimiento te lo acabas de financiar con el banco y te queda pues la situación de que tienes, lastimosamente, que vamos a decir, no siempre el inversionista, esto es una verdad, es un axioma en realidad, ¿no? El inversionista no siempre va a lograr que se le dé todo el monto de dinero. ¿Por qué? Depende también de la credibilidad, depende del comportamiento crediticio que pueda tener y depende también de tu capacidad de pago, que son parámetros o son restricciones que cada uno tiene, ¿no? Que cada uno tiene. Entonces ya incluso dentro de la empresa también podemos buscar de repente que el emprendimiento sea financiado a través de capital social o de repente sacar algún tipo de, vamos a decir, acción o algún tipo de bono, ¿no? Para poder financiar este emprendimiento, ¿no? O empezar una startup para que podamos empezar justamente con este emprendimiento. Pero recuerda que también hay muchas condiciones que nosotros no estamos discutiendo acá. El hecho es que nos quedamos con un monto mínimo, como usted te da cuenta, dice, bueno, al final de tu financiamiento, una cosa es financiarlo por completo, una cosa es buscarte una parte que te lo financie el banco, y otra es que te lo financie, lógicamente, que lo financies tú, ¿no? No tienes toda la capacidad, pero te quedas con una cantidad que tú tienes que financiar. Si vemos justamente, y acá utilizamos mucho de la información entre el flujo neto y el financiamiento, y acá usted nota justamente 256, lo que nosotros estamos haciendo es una simple resta, ¿no? Mientras que estás logrando un flujo de efectivo en el año 1 de 1120 y estás lógicamente pagando, ¿no?, el financiamiento del banco, ¿no?, a través de un monto de 864, entonces quiere decir que si pensáramos, ¿no?, que esa parte tú lo vas a pagar. Te está diciendo, tú tienes que financiar el proyecto con 200 soles, ¿no? Prácticamente después de pagar tus obligaciones, ¿no?, porque la diferencia justamente es lo que explica, ¿no? Es lo que explica. Después de pagar tus obligaciones te queda, ¿cómo se llama? Un monto de 256 soles, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos otra vez la aplicación de cuánto fue el incremento, otra vez vemos que dentro del flujo del inversionista, esos 200 soles son definitivamente el financiamiento que tú estás haciendo con tu propio dinero. Los 256 es las ganancias que estás obteniendo de ese emprendimiento, ¿no? Que es sencillamente una diferencia, ¿no? Es una diferencia. Que puede verlo tanto por acá o puede verlo también por acá. Tanto desde el punto de vista de acá del 120, si usted se da cuenta, ¿sí? Como por este lado de acá, voy a ponerlo acá, ¿sí? Tanto por los dos lados. Te está diciendo que de una u otra manera, si lo haces con esta forma de análisis o lo haces de esta forma, ¿no?, directa y horizontal, ¿no?, te da el mismo monto, 56 soles. O sea, invirtiendo tan solamente 200, ¿no?, y logrando 256 después de pagar tus responsabilidades o tus obligaciones, has generado una cantidad de dinero de 56 soles para ti, ¿no? Aquí es donde nosotros volvemos a aplicar, ¿no?, lo que habíamos aprendido sobre la tasa interna de retorno y el valor actual neto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer, igualmente como lo hicimos con el anterior, voy a ponerlo igual, ¿no? Tasa interna de retorno, ¿sí? Ahí lo estás viendo, estoy escribiendo símbolo de igual, pongo tasa interna de retorno, le doy doble clic, ¿sí? Ya tú sabes que acá hay dos cuadros de diálogo, el primero te pide los valores y el otro te pide estimar, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a poner justamente en la primera fila, le vamos a seleccionar menos 200 y 256, ¿sí? Ahí te está diciendo más o menos cuánto es lo que estás ganando, ¿sí? Y te está diciendo, mira lo que te está diciendo en el ejercicio en sí, ¿no? Si tú tuvieras la capacidad de gestión, tienes un emprendimiento, ¿no?, y lo quieres hacer por tu cuenta, eso es lo que te está diciendo, lo quieres hacer por tu cuenta, ¿sí? Tú te arriesgas invirtiendo tus 1000 soles, ¿sí? Ganas 1120, cuando tú haces el análisis de cuánto ha sido la rentabilidad y cuánto has ganado, ¿no? Cuánto ha sido la rentabilidad y cuánto has ganado, ¿no? Te dice, bueno, tu rentabilidad ha sido del 12%. Y lo que has ganado, después de arriesgarte durante un año, es de 120 soles. Si por el otro lado te financiaste, si hiciste todo esto del financiamiento, lo hiciste con el financiamiento del banco, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjate lo que voy a decir, ¿no?
citas con el financiamiento del banco. Y al final el monto que tuviste que meter en este emprendimiento fueron de 200 soles. Lograste 256, es lo que te lleva a 56 soles. Aplicando la tasa interna de retorno, tú has tenido una rentabilidad superior con un menor riesgo sobre el emprendimiento o sobre el proyecto de inversión que iniciaste. Fíjate lo que te está diciendo, ¿no? Arriesgando solamente 200 y has logrado 256, después de pagar y pagar todas tus obligaciones, lograste lógicamente que la empresa funcionara, pero tu tasa de rentabilidad es actualmente el 28%. Puede ser menos, ¿no? Pues si aumentamos los decimales, ahí está. Bueno, no generó menos. Salió 28%. Cuando tú haces el análisis, bueno, dices, caramba, o sea, si yo arriesgo, 12%. Si lo financio, estoy pagando un 8%, ¿no? Y analizo lo que me queda después de financiarlo, ¿no? Me queda una rentabilidad de 28%. Muchos de mis estudiantes me dicen, profe, ¿a qué conclusión puede llegar? A la conclusión de que debemos financiar todo el emprendimiento, a que debemos arriesgar lo mínimo posible de nosotros mismos. Porque todos sabemos que si ponemos una empresa, el riesgo que hay en los negocios siempre existe. Tú me vas a decir, profe, pero para eso hacemos un proyecto de inversión, para eso hacemos un plan estratégico. Sí, pues, pero yo no te estoy diciendo que se puede eliminar la incertidumbre en los negocios. Yo no te estoy diciendo que se puede eliminar que no pierdas, ¿no? Lo único que te puedo decir es que podemos disminuir esa pérdida, podemos disminuir esa incertidumbre, ¿no? Entonces acá nosotros nos damos cuenta que tu porcentaje de ganancia con una menor cantidad de dinero es 28%. Ahora, si tú te pones a analizar cosas que no dicen, ¿no? Bueno, ya tienes la empresa que está funcionando, ya hiciste el emprendimiento, ya pagaste sus obligaciones. Eso significa que si tu empresa no considerara de repente el año 1, pudiera haber un año 2, un año 3, un año 4, un año 5, quiere decir que con un menor riesgo has podido definitivamente tener una sostenibilidad y a partir de ese segundo año todo el dinero que vaya cayendo vaya a ser para ti nada más. Esa es la situación, te das cuenta. Lo que nos lleva a la idea que cada persona cuando desarrolla un emprendimiento y se mete en estos asuntos de financiamiento, lo primero que me preguntan, doctor, ¿y cuándo empieza mi empresa a generar dinero? ¿Cuándo mi empresa empieza a generar dinero? Acá, por ejemplo, en este ejercicio te dice, bueno, una vez que usted ha pagado todas sus deudas, ¿no? Usted ha pagado todas sus deudas, en ese año usted ya está generando ganancias, le está quedando 256 soles de ganancia, ¿no? O sea, en el transcurso de ese año, tú ya has generado plata, has pagado tus obligaciones y te está quedando dinero para tu bolsillo. Y la rentabilidad que has obtenido en comparación a arriesgarte con todo tu dinero, ¿no? A sencillamente a desarrollar un pequeño gasto de inversión, has tenido una mayor rentabilidad que arriesgándote todo, ¿no? Y has logrado un 28%. Ahora, también estas cosas que yo te digo tienes que tomarlas con pinzas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, aunque el análisis te plantea ideas como proyectista, para cuando tú estés desarrollando un emprendimiento, tú sabes que definitivamente hablamos de mercados. Los mercados son variables, los precios de los productos son variables, depende de la competencia o el grado de competitividad que exista, depende de la localización, depende de la existencia de factores de producción. O sea, no siempre vamos a pensar que los factores de producción están disponibles y que el rendimiento es posible. Hay demasiados riesgos, ¿no? Pero se supone que este análisis lleva a la conclusión de que has analizado todos los costes, estás pensando en analizar todos los costes. Y después de analizar todos los costes estás diciendo que definitivamente es mejor que busques un financiamiento, que pongas un monto menor y que definitivamente vas a tener un mayor margen de ganancia. Ahora, finalmente para el ejercicio, cuando nosotros hacemos el análisis de valor actual neto, obvio, tenemos que hacerlo, o sea, ponemos otra vez igual, BNA, ¿no? Le damos doble clic, aperturamos el cuadro de funciones, ¿no? La tasa no la ponemos, ¿sí? Y seleccionamos estos dos montos. Ahí está, no hay más, solamente estos dos montos, no hay más. Te dice definitivamente que estás ganando 56 horas, ¿no? Puedes sacar muchos análisis, ¿no? Entre la inversión que tú realizaste estás ganando 120. De repente tu parte como empresario, tu parte como ofertante, te lleva a la idea, pero si yo lo financio, entonces en realidad gano más plata.
Sí, pero debes recordar que también estás arriesgando en perderlo todo. Recuerda que este es un flujo de caja proyectado. Es la posibilidad, existe la posibilidad de que esta situación ocurra. ¿No? Nada está dicho. Por eso digo, debes tomarlo con pinzas, ¿no? Entonces tú haces una comparación, bueno, en el primero, si lo financio todo, 120 soles, estoy ganando al día de hoy. Pero si solamente financio 200 y busco un financiamiento externo, ¿no? Al final estoy ganando 56, ¿no? Entonces ahí es donde partimos a ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces usted tiene que ver los diferentes puntos de vista de lo que vendría a ser esta clase, ¿no? De lo que vendría a ser esta clase. Ahora, vamos a jugar con esta idea. Nos vamos a jugar con esta idea. Lo primero que vamos a hacer, ya que tenemos los diferentes flujos, y los diferentes flujos, es construir un gráfico, ¿no? Porque una de las cosas interesantes de todo esto es, de alguna manera, contextualizar. Los gráficos no se deben entender, o cualquier tabla no se debe entender dentro de una investigación. Esta es una investigación, lo que usted desarrolla son investigaciones. Dentro de una investigación como un adorno. Ese chip tan, vamos a decir que cada uno de nosotros de repente lo ha traído desde primaria y secundaria. La tabla o el gráfico es un adorno. No, no es un adorno. Sirve para contextualizar, sirve para poder convencer. Si tú tienes quieres desarrollar o generar un capital social de inversiones, tú tienes que tratar de convencer a través de las tablas, a través de los análisis que tú lo desarrolles, tienes que tratar de convencer de que esta situación es posible, ¿no? Es posible de lograrse, ¿no? Entonces, de esa manera la gente tiene mayor confianza con respecto al producto o al servicio para que puedas desarrollar. Vamos a sacar un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un gráfico sobre esto. Sí, sí, por favor. Profesor Claudia Andavisa, Sí. una consulta. Sí. Este 0.08, ¿a qué corresponde ese dato? Aquí está debajo de 56. Estaba demostrando, ¿no? Que si también hiciéramos un análisis, ¿no? Con los montos de acá, de 800, 864, podríamos llegar a lo mismo. Pero la forma de obtenerlo es otra fórmula, ¿no? La primera fórmula lo hicimos dividiendo el incremento entre el monto financiado y multiplicado por -1. La segunda fórmula, que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo que está de acá, es solamente tomando en consideración el monto que vas a pagar, ¿no? El monto que vas a pagar dividido entre el monto que has financiado, ¿sí? Y a todo esto se le resta la unidad. Vamos a ponerlo así porque de repente puede haber una confusión, ¿no? Ahí usted ve que está el menos B5, que es este de acá, lo estoy poniendo con negativo para que salga una cantidad positiva, ¿no? Y le estoy quitando la unidad para que me salga 0.8. Ahí lo ve, ¿sí? Eso es lo que debería ser. Pero en la computadora te entiende porque lo que hace es primero desarrollar la operación de la división y después pasa a la diferencia, ¿no? Es otra forma de sacar la misma situación. Es otra fórmula, mejor dicho, para sacar lo mismo, ¿no? Listo, Gracias por preguntar, en realidad. Me había olvidado, en realidad. Es otra forma de verlo. Cuando enseño costos y presupuestos acá en la universidad, generalmente aplico las dos fórmulas. Les enseño tantas fórmulas como sea posible para que los alumnos tengan varias herramientas, ¿no? Puedan utilizar diferentes opciones, dependiendo de los datos también que te den, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Profesor, disculpe, ¿podría posicionarse sobre la celda F5 del BAN? F5, sí. BNA. No me sale esa fórmula en Excel. Sí. ¿En Excel? No. Sí. A ver, No me aparece. fíjate. Acá. Pones igual, pones BNA, así. Estamos hablando del Excel, ¿ah? El Excel no cambia esto. BNA, la primera función es la que aparece, ¿sí? Y solamente seleccionas acá, dentro del segundo valor, es este de acá, seleccionas justamente los... En la segunda, recuerda que no debe ser en tasa, debe ser en valor. Ajá. Y no es BAN, en la segunda... Ajá, BNA, sí. Está en inglés. Sí, profesor, buenas noches. Yo también estaba preguntando. Moreno Revilla. En el 8% que está en las tasas,
ahí la pestañita verde, ¿qué es lo que puso en la pestañita verde? Que no vi esa partecita. En la Dice que está en la esquina, pestañita está escrito verde. algo ahí. Ahí está acá. Sí, en la ¿Está acá? parte, sí, ahí escribió algo en la esquina. Ah, sí, No, pero no le hagan caso, no le hagan no es caso, no. importante eso, ya. No, te dice que, bueno, a mí me sale que la fórmula es incoherente, pero no he escrito nada, no he escrito Ah, nada. ya. Eso Lo nada más único que tenía esa les he, duda. lo único que les he propuesto es esta cosita, ¿sí? Ah, sí, me acuerdo de esas. Gracias, Ya, profesor. es una aclaración. Ya, listo. Bien, vamos a hacer ya, vamos a hacer ahorita el gráfico, ¿no? El gráfico de todo esto. Como te darás cuenta que ya tengo el gráfico hecho, ¿no? Entonces, te voy a explicar paso a paso, ahí para que lo vea un poquito más o menos con qué datos estamos utilizando, ¿ya? Voy a hacerlo en la parte inferior también para que usted lo vea, te voy a borrarlo, ¿ya? Para que usted lo vea, ¿no? Cualquier parte que usted tenga, se supone que no sé si esto, déjame ver, porque yo me olvido de a veces. Ya lo borré, menos mal, ¿ya? Entonces usted se coloca en la parte de acá, con el que vamos a hacer justamente el análisis, ¿no? Con el que vamos a hacer. Lo primero que tú vas a hacer en este momento es irte a insertar, mejor lo voy a hacer en la otra hoja, aquí, ¿ya? Acá abajo. Lo que vas a hacer en la otra hoja es sencillamente, primero vas a poner insertar, ¿sí? De todos los gráficos que siempre utilizamos, más que nada los que necesitamos para este tipo de tablas, siempre es lo que se conoce como los gráficos de dispersión. ¿Sí? Este de acá, no voy a agrandarlo, ahí lo voy a seleccionar, lo voy a poner ahí. ¿No? Ahí está, este de acá de los puntos son los gráficos de dispersión. Incluso cuando tú hagas tu tesis, vas a requerir utilizar más que nada este tipo de gráficos junto con otros dependiendo de tu análisis, ¿no? Es uno de los más importantes. Entonces, ahí le vamos a dar clic a los gráficos de dispersión. El que va a seleccionar es el segundo, este de acá. ¿Sí? El que dice dispersión con líneas suavizadas y marcadores. No sé qué versión tengas de Excel, no lo sé. Yo tengo una versión actualizada, es la última en realidad. Pero ahí tú tienes que ir a gráficos y tienes que buscar en gráficos justamente el gráfico de dispersión, que justamente esos puntitos dentro de un cuadrante, ¿no? Y vas a utilizar justamente dispersión con líneas suavizadas, ¿no? Dispersión con líneas suavizadas. Bien, para terminar entonces vamos a desarrollar el gráfico para poder hacer el análisis. Lógicamente estamos explicando que nosotros teníamos que utilizar los llamados gráficos de dispersión, ya que vamos a hacer un análisis entre comparativo y correlacionado entre los flujos, ¿no? El flujo neto, el financiamiento, el flujo del inversionista, con el tiempo, ¿no? Para ello vamos a utilizar justamente ese gráfico de dispersión que aparece, ¿sí? ¿Ya? Pero primero vamos a hacer un cambio muy importante y necesario. Como nosotros estamos trabajando acá entre 0 y 1 año, ¿sí? Vamos a cambiar la cantidad máxima, en vez de que sea 1, lo vamos a modificar por 12. ¿Sí? Vamos a hacer primero esta modificación, ¿sí? Va a ser entre 0 y 12 meses. Acá en vez de años, lógicamente ya no es año, ¿no? Sino meses, de 0 a 12 meses, ¿no? Para hacer el gráfico. Te vas a un costado, te vas a la parte superior. Un ratito, disculpen, me voy a poner mi Summit. Listo. Ya. Te vas a ir a la parte superior, estás acá seguramente en inicio, te vas a la parte superior. Ahí donde dice insertar, vas a justamente seleccionarlo. Ahí usted lo está viendo. Y luego, lógicamente, va a seleccionar el llamado gráfico de dispersión con líneas suavizadas. Este que aparece acá, lo vamos a seleccionar y lo vamos a mover a un costadito. Listo. Nos va a llevar justamente a la opción diseño gráfico, como lo puedes observar ahí, ¿sí? Y luego vamos a incorporar los datos. La operación que voy a realizar para incorporar datos es la misma para todas las menciones, para el flujo neto, para el financiamiento, para el flujo del inversionista, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos empezando con el primero, le hemos dado seleccionar datos, nos da un cuadro de diálogo y vamos a empezar a darle clic en agregar. Ahí está. La información que te pide son 3. El nombre de la serie, los valores del eje de las ordenadas y los valores del eje de las abscisas. Valores X, valores Y te está pidiendo. ¿Sí? Vamos con el primero. Siempre recomiendo utilizar el botón que tiene la flecha hacia arriba,
siempre presionar y empezar por ahí. Si no, como quieras también, pero va a haber un problema que después te voy a mencionar si no utilizas este método. Donde dice el nombre de la serie, lo único que vamos a hacer es seleccionar. Ahí le doy clic a seleccionar. Me dirijo con mi mouse, lógicamente, a donde está el título, flujo neto. Ahí lo está viendo usted. Entonces selecciono flujo neto. Ahí lo está viendo. ¿Sí? Es justamente el nombre de la serie. Los valores X de la serie que vamos a proponer son de 0 a 12. Así que estoy seleccionando de 0 a 12. Ahí lo estás viendo. Igualmente, cuando los he seleccionado, ¿sí? Siempre he presionado el botón. Siempre presiono el botón hacia arriba. Listo. 0 a 12. Y una vez que lo he terminado, vuelvo a presionar el botón. Y ya está. Vamos a ponerlo otra vez, por si acaso. Ya, listo. Y finalmente los valores sí de la serie, como tú te podrás dar cuenta, en la última fila aparece una llave. Para que puedas no tener problemas, tendrías que eliminar justamente ese símbolo igual con la llave en 1, ¿no? Que incorpora 1, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre, en vez de borrar, de frente presiona el botón, se va a seleccionar, te vas a la información que necesitas proponer, que en este caso tendrían que ser los montos del flujo neto, que es menos 1000 y 1000 y 1120. Los he seleccionado, ¿sí? Y aparece el primer gráfico. Aparece el primer gráfico. Ahí está apareciendo el primer gráfico ya en el cuadro. Seguimos incorporando información. Igual es el mismo método. El nombre de la serie vendría a ser el segundo. ¿Sí? Presiono y me voy a donde dice financiamiento. Ahí lo está viendo. ¿Sí? Selecciono el financiamiento. Y luego también incorporo, ¿no? Ese préstamo. Perdón, ahí debería poner solamente el título. Ahí está. ¿Sí? En valores X de la serie vendrían a ser lógicamente el tiempo, 0 a 12. Y los valores Y de la serie, que vendrían a ser lógicamente los montos, ¿no? Para no tener problemas con la llave, ahí usted está viendo la llave que aparece, igual que en tu computadora va a aparecer. Presionas el botón y seleccionas 800 y tus obligaciones crediticias de menos 864. Ahí está. Y aparece el segundo gráfico. Y finalmente igual, en la misma metodología, vamos al último, que es el flujo del inversionista. ¿Sí? Los valores X de la serie vendrían a ser otra vez los meses, ¿no? Y los valores Y de la serie vendrían a ser los valores de menos 200 y 255. Ahí está. ¿Sí? Le damos a aceptar, ahí como te podrás dar cuenta, todo está bien. ¿Sí? Acá vamos a modificar intencionalmente los el eje de las ordenadas. Seleccionas ahí cualquier número del eje, ¿sí? Con el botón derecho del mouse presionas y justamente te vas a la opción dar formato al eje. Ahí está el último, que está dar formato al eje, es el que voy a seleccionar. ¿Sí? Voy a hacerlo otra vez. Ya está. Me aparece un cuadro de diálogo y el cuadro de diálogo me dice cuáles son, ¿no?, el monto mínimo en el eje X, el monto máximo en el eje X, y cómo están separados. Como te darás cuenta, están separados por unidades de 2, ¿no? Entonces nosotros vamos a cambiar un poco estas opciones. Primero, el mínimo sigue siendo 0. El máximo sí lo voy a modificar por 12. Ahí usted lo va a ver. Muy bien, se ha modificado. El máximo solamente quiero que conforme 12 meses, ¿está bien? Las unidades principales no quiero que sean 2, sino que sean 1. Quiero que se analice 1 a 1. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar acá 1. Voy a cambiarlo, modificarlo por 1. Ahí lo está viendo. Y las unidades secundarias, lógicamente, en 0.5 o 0. Acá le he dado 0.2. Puedes ponerle 0.1 para que sea un poco más específico. ¿Sí? Ya tenemos el gráfico. Lo único que le podemos agregar de repente sería la leyenda. No es necesario ahora con las normas APA, no se lleva ninguna figura lleva título en realidad. Pero vamos a poner solamente por cuestiones nada más de información. Rentabilidad del proyecto y rentabilidad del inversionista. Ahí está, perfecto. Luego lo que vamos a adicionar será una leyenda también.
yo recomiendo que la leyenda sea en la parte inferior para que se pueda apreciar mejor el gráfico, ¿sí? Ya si tú quieres ya eliminar esto, ya si tú quieres puedes definitivamente hacerlo más grande, hacer el gráfico más grande para que puedas ver mejor. Bien, el gráfico, ¿qué está explicando? Muy simple. Lo primero que te está diciendo es que si tú inviertes con tu propio dinero, ¿no? Casi todo lo vas a ver ganancia. Así que aproximadamente, ¿no? Aproximadamente al terminar el quinto mes, iniciar el sexto, ¿no? Vamos a agrandarlo ahí para que usted lo pueda observar. Sí, disculpen, he puesto ahí el... Ahora sí. Al casi terminar el quinto mes, iniciar el sexto, es donde podemos ver el cambio, ¿no? Ya la inversión empieza a generar, a cubrir sus deudas, a cubrir sus necesidades o sus costes, ¿no? Y empieza definitivamente a generar ganancias. Todo eso ya es utilidad para el inversionista. En el caso de que tú te financies, y como te podrás dar cuenta, el monto del financiamiento fue de 800, casi el 80% de la inversión. Te dice que teniendo estas obligaciones, también igualmente, ¿no? Llegando entre el quinto y sexto mes, ahí lo ve usted, es el gráfico anaranjado, ¿no? Entre el finales del quinto e inicios del sexto, prácticamente ya usted está cumpliendo con sus obligaciones, así que todos esos montos que van a aparecer con símbolo negativo o que están en negativo, ya vendrían a ser utilidades para usted. Y como te podrás dar cuenta, y el último gráfico, ¿no? Respecto a lo que vendría a ser el riesgo que cubrimos, si bien es cierto el financiamiento ha sido cubierto con el 80% por el banco, el 20% lo estamos cubriendo nosotros, que sería 200. Notamos igualmente que, igual que en el gráfico azul, ¿no? Esos 200 son, esperamos siempre ganancia, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, igualmente, entre finales del quinto e inicios del sexto, vamos a definitivamente, estos 200 que hemos invertido, vamos a cubrir nuestros costes y después ya todo lo demás vendría a ser utilidades, ¿no? Los porcentajes de la ganancia, según lo que hemos explicado, si uno invierte, lógicamente, 1.000 soles, prácticamente esperas una tasa interna de retorno del 12%. Si lo financias, parte de esas responsabilidades, el 8%, es sencillamente responsabilidades crediticias, que es lo que te está cobrando el banco, pero la rentabilidad del inversionista mejora cuando hace este tipo de situaciones donde te financias en el banco y arriesgas, lógicamente, una cantidad de dinero por tu parte, ¿no? Es lo que está mencionando, que siempre debes financiarte el proyecto con la mayor parte del proyecto con el dinero de un banco, ¿no? Debes financiarte, no debes arriesgar tu propio dinero. Sin embargo, la tasa interna de retorno es del 28%, ¿sí? Eso sería todo. Eso es todo el análisis que podemos dar, ¿no? Ya hemos explicado esto de la cartera de inversiones y todo lo demás en comparación, ¿no? Espero que te haya gustado. Eso es un abrazo para todos. Muchas gracias. Y bueno, hasta aquí conmigo. Gracias.